5 semanas de restauración. Quiero entregarles en esta mañana el primer mensaje y lo he basado en el primer libro de Samuel, el capítulo 30. Si pueden acompañarme leyendo desde la pantalla. El capítulo 30 del primer libro de Samuel, el verso 18, dice así, leo la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Y David recobró todo lo que los amalecitas habían tomado. Verso 19 dice, y no le faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Un minuto más, hermanos, en pie para inclinar nuestro rostro y decirle al Señor unas sencillas palabras. Háblanos, Señor, en esta mañana. Entendemos que existe mucha necesidad en este día en tu pueblo. Todos quienes hemos dejado nuestro descanso hoy, nuestra casa, nuestra comodidad, y hemos empleado algún transporte para llegar hasta aquí, Señor. Quizás algunos hasta hayan caminado para llegar. Lo hemos hecho porque tenemos necesidades y porque creemos que esas necesidades, Señor, nos pueden ser suplidas en este lugar, el lugar de tu presencia. Señor, ahora te pido que esta palabra que vamos a predicar sirva precisamente para eso, para atender el clamor de un corazón, para responder al llamado de una voz que ha estado, Señor, ante ti pidiéndote y rogándote por una respuesta, por una solución. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendíceme a mí para poder predicar tu santa palabra con unción y sabiduría. Habla mi vida, Señor, y habla a la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, dando gracias al Señor. ¿Te encuentras en una situación crítica y caótica en tu vida? ¿Te encuentras pasando por un momento de angustia y de dolor en el cual literalmente ya no sabes qué hacer? ¿Has llorado hasta ya no tener lágrimas? Tal vez tienes ahora mismo una enfermedad o dificultades financieras o problemas familiares. Quizás has perdido el empleo. O quizás hayas recibido una mala noticia en estos últimos días. Pero espera. Detente un instante, por favor, y escúchame. Porque hay ayuda para ti. Hay ayuda para ti. El domingo pasado dije que nuestro Dios todavía está en el trono. Y Dios todavía está ocupado en su negocio. Cuando estuvo aquí en la tierra, cierta vez dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y nuestro Señor Jesucristo todavía está ocupado en fortalecer, en hacer crecer su negocio. Y su negocio, y de eso quiero hablarte en esta mañana, es recuperar lo que se ha perdido. El negocio de Jesús, la razón por la que Jesús
vino a esta tierra fue para restauración, fue para recuperación, fue para redención, que es lo mismo. Fue para que los que estábamos perdidos, como dice San Pablo, en nuestros delitos y pecados, hoy podamos ser hijos suyos. Yo quiero que leas conmigo primero de Samuel 30, pero nos vamos a ir al verso 1 ahora. Allí dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev, esto es el desierto, y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Diga conmigo, lloraron. A veces hace falta llorar, hermanos. A veces también hace falta levantar la voz. Dice que lo hicieron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas, también habían sido llevadas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Repita, efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Gloria al Señor. Esta es una historia corta, hermanos, pero poderosa. Hemos leído que la ciudad en que David habitaba había sido destruida porque David la había dejado sin supervisión. Y esto es algo que nos llama la atención, que un hombre de la talla, de la experiencia del rey David, que ya había sido ungido como tal, un guerrero hábil, un general, como dije, experimentado, cometiera esta torpeza, esta imprudencia de irse por 3 días a una campaña militar y dejar su retaguardia desguarnecida, dejar la ciudad sin un contingente de soldados, sin un sistema de seguridad. Nada más quedaron los ancianos, las mujeres, los niños. Y la historia que hemos estado leyendo dice que vinieron los amalecitas y se lo llevaron todo. Deprimido y preocupado, más que preocupado, desesperado, David decide recurrir al sacerdote de Dios. Pide al sacerdote que le alcance un efod. Para los que no han estudiado esto, un traje de sacerdote, una vestimenta sacerdotal de lino, que es símbolo de santidad. David se pone el efod y comienza una larga vigilia en la presencia de Dios.
¿Saben por qué, hermanos? Porque ese es el hábito de todo hijo de Dios. ¿Cuál es ese hábito? Pedir dirección espiritual a Dios en los días difíciles de nuestra vida. ¿Cuántos lo hacen? Cuando estamos en problemas, cuando no hallamos solución a ellos, cuando no hay respuesta a nuestras preguntas y ya no sabemos qué vamos a hacer, necesitamos el efod nosotros también. Necesitamos nosotros santificar nuestra vida. Necesitamos interrumpir las cosas cotidianas, las costumbres de todos los días y hacer un tiempo, hacer una separación especial de nuestra vida y presentarla ante el Señor y pedirle a Él que nos dé una respuesta acerca de nuestros problemas. Yo sé que es normal porque somos carne y hueso. Y decía un amigo mío, y un pedazo de pescuezo. Que nos entristezcamos cuando las cosas van mal, que nos desanimemos cuando después de insistir e insistir las cosas no avanzan y no nos están saliendo como queremos. Es normal que nos entristezcamos y nos desanimemos, pero hermanos, no debemos permitir, mire al que está a su costado y dígale, no permitas que la tristeza o que la preocupación o que la incertidumbre nuble tus decisiones. Muchas veces, diferentemente de lo que hizo David, nosotros al problema le agregamos otro problema. Como suelo decir, pretendemos reparar un error porque por algo nos está pasando lo que nos está pasando. Por algo Siclag fue arrasada, porque David no fue prudente. Y queremos solucionar ese error cometiendo otro error. Y es saliendo a la carrera, como les dije a los líderes esta mañana, es salir corriendo desesperados y tratar de resolver las cosas en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad. Eso no es lo que debemos hacer, hermanos, porque antes de poder vencer al enemigo, diga conmigo, antes de vencerlo, ¿qué debemos hacer? Debemos consultar a Dios. Gloria al Señor. Debemos consultar a Dios. En estos días recibíamos algunas llamadas. Mi esposa, por ejemplo, a veces que atiende el teléfono y alguien del otro lado le dice, dejé mi trabajo, cambié de carrera, me voy a ir unos días a tal ciudad, me voy a cambiar de casa, y así por el estilo. Son muchas las noticias que recibimos, y ante ellas, ella o yo invariablemente en algún momento de la conversación hacemos esta vieja pregunta: ¿y lo consultaste a Dios? Esta pregunta es importante, hermano. ¿Has consultado a Dios antes de tomar esa decisión? Porque todos tomamos decisiones, el problema es con quién las tomamos, si solos o con Dios. Cuando experimentamos fracasos, diga conmigo, fracasos, por lo general, se trata de Dios hablándonos. Déjenme decírselo. El fracaso es el idioma de Dios. A los que amamos a Dios, a los que servimos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando algo no sale bien en nuestra vida, incluso eso es bueno, porque Dios está detrás de todo y Él está permitiendo que a través de ese fracaso nosotros aprendamos algo. Y es cierto que David cometió ese error. Y es cierto que David cometió muchos errores y que su vida no fue para nada intachable, pero sí tuvo la victoria. David tuvo una vida victoriosa sencillamente porque él aprendió el idioma de Dios. ¿Cuántos en esta mañana están aprendiendo el idioma de Dios? ¿Saben? Dios no habla como nosotros. Dios tiene su propio idioma para hablar.
Por eso David en una de sus canciones dijo, cuando era un joven pastor todavía, Él me conduce. Qué hermoso es poder decir que el que está conduciendo nuestra vida es Dios y no nosotros. Amén. Aún Santiago le dice a Medellín, le dice a Antioquia, le dice a Colombia, le dice a la iglesia que está en Colombia, no digas, mañana iré y compraré y venderé y haré esto y haré aquello. No digas así. Di, si Dios quiere, haré esto o aquello. Parece que Santiago podría haber agregado algo y haber dicho, luego, si te va mal, no le reclames a Dios, ni te quejes, porque no dijiste las palabras mágicas, no dijiste las palabras claves, si tú quieres, Señor, si tú me dejas, si estás de acuerdo, Señor. Que fue lo que hizo David, a pesar de que él había cometido ese error de irse, incluso de andar con la gente equivocada, porque él se había aliado con los filisteos, nada menos. Parece que se le olvidó a David que aquel Goliat que él tumbó era un filisteo y ahora andaba con ellos otra vez. Y esto desagradó a Dios y por eso Dios le envió a los amalecitas a que se llevasen a sus mujeres, a sus niños, a sus animales, todos se los llevaron. Y lo poco que quedó lo prendieron fuego. A pesar de eso y a pesar de que la destrucción que ocurrió en Siclag fue consecuencia de eso, hay algo bueno que yo quiero enseñarles a ustedes a partir de este error de David. ¿Cuánto lo quieren aprender? Yo confío en que usted se va a ver reflejado aquí. Número 1, aprendemos de este error de David que el desaliento, diga conmigo desaliento. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? ¿Cierto? El desaliento es inevitable cuando intentamos hacer frente a los problemas de la vida en nuestras propias fuerzas. En muchos momentos de mi vida me sorprendo, me descubro luchando en mis propias fuerzas, tratando de llevar adelante mis proyectos. Y ese es el problema, que son míos, pero no son los de Jesús. El problema está en cuando yo quiero hacer las cosas del modo que mis padres me han enseñado, del modo en que la cultura circundante me dice, de la manera en que todo el mundo lo hace. La gente está acostumbrada a eso, a confiar en sus propias fuerzas, a creer, por ejemplo, que es su trabajo el que le da de comer. ¿Cuántos saben que el que da de comer realmente es Dios? ¿Cuántos en esta mañana alaban a Dios? Porque Él es nuestra fuerza. ¿Cierto? Así que si hay desaliento en nuestra vida, necesitamos reflexionar. ¿No será que estamos tratando de avanzar pero con nuestras propias fuerzas? Yo creo que sí. Lo segundo que aprendemos de lo que David hizo mal es que el compromiso con el mundo, ¿pueden repetir eso? Compromiso con el mundo solo ofrece una solución temporal a nuestros problemas. Y lo curioso, lo increíble del caso, hermanos, es que en la Biblia esta es una constante. Pudiéramos mencionar decenas de personajes bíblicos, algunos de ellos héroes como David, que en algún momento de su vida cometieron el tremendo error, el semejante descuido de aliarse con un enemigo de Dios. Hace unos días atrás les envié un devocional sobre Josafat, otro hombre destacado de la Biblia por recto, justo, bueno. De él nos recordamos aquella victoria increíble sobre un pueblo enemigo, el pueblo asirio. Sin embargo, en determinado momento Josafat se está aliando con Acab, de eso les escribí, y está haciendo pacto con él y casando a su hijo con la hija de Acab y de Jezabel. Y aquello habría de traer la adoración a Baal a Judá, y por ende la destrucción de aquel pueblo. Un grave error, hermanos, comprometernos con el mundo. Pablo se refiere a este compromiso como el yugo desigual. Yugo desigual.
asociaciones comerciales. Ya prediqué de ese tema hace unos meses atrás. ¿Se acuerdan cuando hablé de Jonás en el barco? Mucho más grave aún, asociaciones sentimentales, relaciones de amistad. A mí me llama la atención cómo muchas veces un hermano o una hermana dice: yo tengo muchos amigos, ay, yo tengo muchas amigas. Las amigas del salón social, el salón comunal, los amigos del club de deporte, y así por el estilo, los de la universidad, y a todo el mundo lo incluyen en esa categoría amigos. Y el Espíritu Santo a mí me prende una luz roja grandota cuando escucho a alguien hablar así, porque digo: Jesús no tuvo muchos amigos, yo tampoco tengo muchos amigos. Es algo muy delicado decir: este es mi amigo, esta es mi amiga. Uno no debería tener más de 4 o 5 amigos. Les digo por qué: porque es imposible, hermanos, tener tanta gente en la cual uno puede confiar y contarle todos sus secretos y que sepan todo de uno. Eso no ocurre, a menos que usted quiera que salga publicado en El Tiempo y en El Colombiano toda su vida, y que acaben con usted. Uno no puede ir abriéndole el corazón a todo el mundo. ¿Sí o no? Los que tienen más años acá, respáldenme, por favor. ¿Cierto? No nos podemos andar asociando. Cuando somos jóvenes, sin experiencia, cometemos ese error. Pensamos que todos son chéveres y que todo va a estar bien. Y no es así con el tiempo. Se sufre. David ya estaba grande y de todos modos comete este error. Se compromete con alguien. Nunca me voy a cansar de decirlo. A veces hasta se lo escribo a alguien por ahí cuando veo que se abraza con todo el mundo y corre con todos para todas partes, y qué chévere, ¿verdad? Le pongo Santiago 4:4: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido un correíto mío diciendo eso? ¿Ah? Y a veces sé que les puede caer un poco mal, pero prefiero que le caiga mal y que se salve, y que entienda, amado hermano, que no se puede caminar con Dios y con el mundo a la vez. Diga conmigo: no se puede. No se puede. David lo intentó y le fue muy mal. Muy mal. Número 3. El castigo de Dios, por lo general, cuando hemos hecho eso, es hacernos afrontar las consecuencias de nuestras propias decisiones incorrectas. Y número 4, esas consecuencias o ese problema, léalo conmigo por favor, no es para derribarnos, sino para ponernos de rodillas. Gloria al Señor. Dele gracias. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Hemos estado luchando con nuestras propias fuerzas. Hemos estado buscando ayuda donde no debíamos. Hemos estado sintiendo el efecto de las consecuencias del error. Pero aún así Dios no está interesado en sacar partido de eso. Dios no es vengativo con nosotros. ¡Qué bueno es Dios! Todo lo que quiere es que regresemos al principio. ¿Cuántos se acuerdan de sus inicios en el camino del Señor? Bueno, algunos todavía están iniciando, algunos no han iniciado incluso. Pero aquellos que ya llevamos cierto tiempo en esto, hemos de recordar aquellas veces cuando doblábamos las rodillas hasta para comer, hermanos. Siempre me acuerdo de David. Que una vez queríamos desayunar y nos tuvo como 10 minutos orando ahí. Pero cuando uno está en el primer amor, ¿cierto? Y quiere hablar con Dios todo el tiempo y por todo lo consulta y todo le pregunta. Pero el problema es con la autoconfianza que los años van trayendo. El problema es cuando uno se empieza a descansar en su propia experiencia y fuerzas y ya Dios pasa a ser el plan B de nosotros. Y ahora empezamos a actuar, pero como por inercia, ponemos el piloto automático en la vida, ¿cierto? Y permitimos que eso vaya sin control. Cuidado, iglesia. Paz de Cristo. Necesitamos regresar a las rodillas. Alumnos del colegio bíblico, háganme acordar que ponga una materia llamada rodillología. Hemos inventado una palabra, pero es muy importante que nosotros consultemos a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo?
Hagámonos algunas preguntas en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás y pregúntate, ¿cómo respondo ante la persecución? ¿Cómo respondo ante la crítica destructiva? ¿Estoy yo creciendo en mi confianza y fe? ¿O me estoy dejando arrastrar por la desesperación? ¿O me estoy dejando vencer por los deseos de venganza? ¿Qué tipo de palabras estoy usando cuando atravieso una dificultad? ¿Cómo respondo? ¿Cómo enfrento el dolor y el desaliento? Esas son preguntas existenciales, son preguntas importantísimas. Míreme por favor, ¿usted se puede imaginar cómo se sentiría David? Padres y madres, digan amén. Que te secuestren a los hijos. Esposos, digan amén. Que te lleven a tu mujer. Todos los que trabajan, digan amén. Que te saquen todo lo que has obtenido hasta ese momento y te lo roben. ¿Usted se puede imaginar cómo se sintió David? Yo creo que estaría diciendo: tierra, trágame. Para colmo, no solo habían robado lo suyo, habían robado lo de todos los hombres que se habían ido a la campaña militar con él. Ahora entonces él era el responsable de todo lo que se habían llevado. Estaba como la aseguradora, tenía que responder por todo. Y los hombres, dice la palabra, hablaban de apedrearlo. Yo me puedo imaginar lo solo que se sentía David en ese momento, lo perdido que se encontraba en esa situación, pues su único amigo que él había tenido, que era Jonatán, el hijo de Saúl, ya no estaba ahí, había muerto. Su padre de él, Isaí, sus hermanos mayores que él, estaban muy lejos, no estaban ahí para aconsejarlo, para consolarlo. ¿Cuántos se han sentido así? Y se han preguntado, como David se estaría preguntando: ¿a dónde voy a ir yo ahora? ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿A quién recurro en esta situación? ¿Quién me podrá consolar? ¿Quién me podrá devolver el ánimo? Porque David estaba desanimado, hermanos. Pues la respuesta está en el verso 6 de este capítulo. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Aleluya! David se fortaleció en Jehová su Dios. Después de toda una noche con el efod puesto, después de toda una noche, como dijimos, derramando el perfume de su adoración a Dios, me imagino sus palabras: Señor, yo no entiendo por qué los amalecitas pudieron hacer esto, Señor, yo no sé qué está pasando, pero de todos modos confío en ti, Señor, de todos modos te alabo a ti, Señor. Y mientras el día comienza a despuntar, y mientras el sol comienza a salir en el horizonte de Ziklag, también el corazón de David se comienza a levantar. Dios lo comienza a fortalecer. Y este hombre que había pasado todas esas horas hablándole a Dios, en determinado momento escucha algo que le dice, alguien que le dice: síguelos. Esa era la voz de Jehová, esa es la voz de Dios que ahora le responde: síguelos, David, persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y liberarás a tus cautivos. Dale un aplauso a Cristo que todavía habla. Dice el canto: cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Pero hay un momento en que se interrumpe el silencio de Dios y Dios habla y Dios dice: ya está hecha la obra, ya he escuchado tu clamor y ya he soltado la respuesta. Nada más ponte en pie, sácate ese efod, ponte el traje de militar y ve tras tus enemigos, porque yo los he entregado en tu mano. ¿No me crees? Yo los he entregado en tu mano, dice el Señor. Aleluya. Esto es lo que significa que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuántos han venido a fortalecerse en esta mañana? Aleluya. Qué tremenda verdad, ¿cierto?
Esto de que un día de nuestra vida parece que todo está perdido y al otro día todo cambió. ¿A cuánto les ha pasado? Dios detiene todo, de repente Dios abre su boca y comienza a hablar. Y hermano, en un instante, así como suele suceder cuando Él obra, todo cambia. Todo se renueva, todo se transforma, porque el Señor Jesucristo ha llegado. Y aunque todo parecía perdido, ahora las cosas están cambiando para David. Recibe una palabra de Dios, recibe un rema, que significa en hebreo una palabra de fe, una palabra de poder. Y ahora él se levanta con una nueva esperanza, y lo que parecía un futuro sombrío ahora es una visión de victoria esperando por él. La historia larga, corta, dice que finalmente David lo recuperó todo y que pudo traer de regreso todo lo que los amalecitas le habían arrebatado. Y en otro sermón les voy a contar que también trajo mucho más de lo que le habían arrebatado, porque los amalecitas antes de Siclag habían asaltado una cantidad de otras ciudades más grandes. Así que David volvió con su tesoro y como con 10 veces más tesoro. ¿Cuántos están entendiendo el propósito de Dios? No toda pérdida es una pérdida. A veces Dios permite una pequeña pérdida porque Él detrás de eso quiere darnos una gran ganancia. Yo sé de lo que les estoy hablando. Aleluya. La palabra de Dios nos lo enseña una y otra vez. Hoy también nosotros peleamos batallas donde las bajas no son pocas. El viernes salí con algunos hermanos por Copacabana. Estuvimos visitando algunos hogares y oramos en cada casa donde estuvimos. Y luego que íbamos de una casa a la otra, uno de los hermanos nos decía: ahí vive el hermano fulano, hace un año no viene a la iglesia. Ahí vive la hermana fulana, hace 2 años no la vemos. Y yo meditaba en mi corazón sobre este sermón y decía: qué cierto es, hemos tenido muchas bajas. Se nos han ido familias, se nos han ido hermanos, porque el enemigo se los ha llevado cautivos. Miremoslo de esta manera, hermanos. No son enemigos de nosotros los hermanos que se han ido. Ellos no son. Pero Satanás es quien los ha llevado cautivos. ¿Y cuál debe de ser nuestra respuesta? No nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Aquí el que se va sí hace falta. Aquí el que se va sí hace falta. ¿Ah? No los podemos abandonar. No nos podemos olvidar de ellos. No podemos fingir que nunca los conocimos. Necesitamos trazar una estrategia para recuperarlos. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿Ah? Cuando vemos a uno de nuestros hermanos, y voy a tocar fibras más íntimas, cuando vemos a uno de nuestros hijos que empiezan a alejarse del Señor, que empiezan a ausentarse de la iglesia, que ya no quieren servir al Señor junto a nosotros, hermanos, tenemos que hacer todo lo posible para juntarnos como ahora lo vamos a hacer en esta mañana e ir a su rescate. Juntarnos con el Señor, digan amén los que lo creen, y juntarnos entre nosotros. De eso se trata la estrategia de Jesús, cuando la iglesia se une para rescatar lo que se había perdido. El Señor habla de esto en su palabra, habla de la dracma que se perdió, habla de la oveja que se perdió, habla del tesoro escondido en un campo. Sobran las parábolas, sobran las enseñanzas para retratar o dibujar este asunto de la importancia que tiene que nosotros no nos resignemos a perder lo que el enemigo nos arrebató. No, no, no. En el nombre de Jesucristo tenemos que salir detrás de lo que el enemigo se llevó y traerlo de regreso. Dije, tenemos que salir y traerlo de regreso. Paz de Cristo.